pasaba, lo de los musulmanes son todos terroristas, o es verdad que, qué sé yo, que le pueden pegar a las mujeres, que andan por la vida teniendo 4 esposas, que las mujeres tienen que estar todas tapadas, que ustedes agarran y si ven un cristiano en la calle lo pueden matar y eso está bien, que si van y se inmolan en un avión se van al paraíso, ¿viste? ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudadela Tour y una nueva temporada, un nuevo año que nos convoca. Esperemos que sea un gran año. Hoy tenemos el honor y el agrado de tener un amigo del distrito, un amigo de la casa, en víspera del Ramadán. Pero presentate vos, Jafar, para la gente que no te conozca. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para Saúl, para todos y todas. Yo soy Jafar Ali, soy un ciudadelense más, vivo en 3 de febrero toda la vida, nací y me crié en Ciudadela Norte, tengo 27 años, soy militante peronista, soy musulmán, soy argentino, hijo y nieto de argentinos, hincha de Boca y, y nada, y contento de estar acá y compartir un rato con ustedes. Lo que nos convoca hoy, que es que estamos en víspera, seguramente cuando salga la entrevista, ya será Ramadán. Sí, Dije, señor. tiene que haber un musulmán en 3 de febrero, porque creo que hay una comunidad grande de musulmanes en 3 de febrero, Argentina, Buenos Aires, esas cosas. Hay una comunidad importante. En Argentina, como en los censos nunca se pregunta por la religión de las personas, a veces es más difícil medirlo, pero se habla de cientos de miles, algunos dicen, qué sé yo, 300, 400 mil, otros dicen 700 mil musulmanes, alrededor del 1% de la población, ponerle 2%. Y hay muchos, sobre todo en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán y en algunas que otras provincias hay. Y acá en 3 de febrero hay una comunidad grande, organizada, que está ya radicada hace casi 100 años en el distrito, con sus propios centros y todo, y que vive y es vecina de todo el mundo y se relaciona con todo el mundo, e inclusive en parte de Ciudadela y José Ingenieros ya es como lo habitual. En Ciudadela, ahí, ¿cuál sería el lugar? ¿Cómo se llamaría el lugar? Que es un tipo, porque claro, para los que somos cristianos, es tipo, bueno, vas a la iglesia, vas a la capilla, es una catedral. Claro. Bueno, en el Islam hay distintas categorías de lugares, digamos. Está la mezquita, que es el lugar más famoso, que es el lugar donde se va a rezar, el edificio donde un señor dirige la oración y los musulmanes que quieren ir a rezar van, rezan atrás de ese señor y están ahí. Y después está lo que en árabe se dice yama'iyye, que sería como asociación, congregación, tiene que ver más con lo religioso, pero también con lo social y cultural. Nosotros tenemos un centro que se fundó, la verdad no recuerdo bien si a fines del 30 o a principios del 40, pero es ahí entre el 38 y el 42, porque se me confunden las fechas con otro que funciona en Capital, también de la misma comunidad, que se llama Asociación Islámica Alawita, que es la rama del Islam a la cual nosotros pertenecemos, de beneficencia. Y ahí es un lugar donde transcurre gran parte de la vida de nosotros. Festejamos los cumpleaños ahí, las chicas hacen los 15 años ahí, nos casamos ahí, cuando fallece alguien lo velan ahí, las reuniones de rezos importantes las tenemos ahí, y bueno, y los pibes se juntan y juegan al metebol, juegan a la pelota, nos juntamos a comer, todo transcurre ahí. Y es ahí en José Ingenieros, en Pellegrini, a 1 cuadra de General Paz. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. Está en una esquina, medio un. Sí, medio en una esquina, a 1 cuadra del Club Reconquista. Y después tenemos otra institución nuestra en Villa Urquiza, en Capital, y otra en Chacarita y no más de Villa Crespo, cerca de la estación de Chacarita, cerca del Complejo C, cerca de Corrientes y La Croce, ponele, a un par de cuadras de ahí. Y son todas fundadas más o menos en esa época. Y que tiene un poco que ver y tiene mucho, está muy relacionado con la inmigración y todo lo que pasaba en esa época. ¿Qué tipo? ¿Vos venís de familiares árabes? Sí, que eso también estaría bueno diferenciarlo. Ah, a ver, a ver. Decir los árabes, claro, es como decir hispano o latino. A mí me gusta mucho relacionarlo con hispano porque creo que hay similitudes. Un hispano puede ser español, puede ser argentino, puede ser colombiano, son todos hispanos porque es la misma, no sé si decir nación, pero la misma cultura, si se quiere. Sí, tiene muchas similitudes en cuanto al idioma, al lenguaje, la Exacto, cultura. Hay exacto. cosas que son bastantes que para alguien que yo que sé, que es de China.
dice, bueno, estos son todos más o menos, hablan todo Claro, son todos parecido. más o menos lo mismo. Tienen Exactamente. que tener algo en común. Pero hay diferenciaciones. Exacto. Bueno, la gran nación árabe, la patria árabe o el mundo árabe es lo que culturalmente se denomina árabe, pero dentro del mundo árabe hay un montón de naciones, que la mayoría tienen un estado también. En mi caso, nosotros somos descendientes de árabes, pero particularmente de sirios. Tanto de parte de padre como de madre, yo tengo ascendencia siria. Mi bisabuelo paterno, por ejemplo, era sirio, vino a los 14, 15 años a Argentina, escapando de la guerra y de un montón de cosas que pasaban en una Siria que todavía no se había independizado del Imperio Otomano, de ahí el apodo de turco. Venían con el pasaporte turco, entonces eran sirios, libaneses, palestinos, jordanos, de donde se te ocurra. Llegaban el pasaporte decía Imperio Otomano, turco. Y ahí quedó, que hace turco, que anda turco. Como le pasa a muchos, qué sé yo, muchos integrantes de la comunidad judía que le dicen los rusos. Y porque la mayoría venían de países que estaban de alguna manera vinculados a lo que era el Imperio ruso o a posterior a lo que fue la URSS. Pero no necesariamente eran rusos en sentido de nacionalidad rusa. O los gallegos, que no todos eran de Galicia, los tanos, que no eran todos de Nápoles, qué sé yo, y así. Y sí, para hacerte la resumida, em, nosotros somos descendientes de árabes. La mayoría de los descendientes de árabes que viven en Argentina son descendientes de sirios o de libaneses, que son dos países que están al lado, como Argentina y Uruguay. Claro, yo soy Y descendiente, también mi bisabuelo es sirio-libanés, tuvo muchísimos hijos y medio que quedó perdido la bueno, rama. pero hay algo ahí. Hay algo, creo que se me nota en algún tipo de facciones, Hay algo ahí. hay algo ahí. Lo que tiene es que yo perdí el apellido. Claro, Los que vinieron de la guerra, mi bisabuelo que vino de la guerra, que portaba mi apellido, se vino a Catamarca, tras Sierra y las Cumbres, y como era muy difícil la traducción del apellido, como era Tascumbre le pusieron Nieva. Mi apellido es Nieva, por claro. nieve. Nunca Qué pude increíble. recuperar mi Qué apellido increíble. original, porque cuando fui a Catamarca a ver parientes, no sé qué, quise buscar la partida y era como, no, no, acá ni idea cómo se llamaba tu Claro. bisabuelo, a vos te quedó Nieva. Pero si no, tendría que haber conservado el apellido sirio-libanés de mi bisabuelo. Y sabes que es algo que pasa, que tiene que ver, te ponen apellido del lugar donde vos estabas geográficamente, o te ponen algún nombre para que lo que se supone que era la buena intención de los que anotaban a la gente en ese momento, los registros, para que les sea más fácil la vida. Hay casos de gente de mi comunidad que el apellido es, qué sé yo, Pedro, Pepe, Vicente, ¿entendés? Nombres, Porque nombres, nombres, nombres al nombres. azar, agarraron un nombre, bueno, ponele así. Y la mayoría saben cuál es el apellido verdadero en árabe, pero ya hay varias generaciones que a nivel civil, lo que tiene que ver con la documentación, ya tienen ese nombre y cambiárselo es más engorroso que dejarlo, entonces ellos ya tienen Sí, resuelta sí, esa parte. mi idea no era recuperarlo, cambiarlo, porque es re engorroso el trámite burocrático, es escandaloso, no estaba para hacer eso, pero sí por lo menos para saber Saberlo, claro. algo, ¿viste? Como decir, bueno, hay algo Sí, ahí, sí, sí. necesito saber qué era. Así que son sirios libaneses. Sirios libaneses, sí, la mayoría. Yo también tengo sangre italiana y española, de parte de madre y de padre, pero el 75% de mi ascendencia es siria. La figura más importante fue mi bisabuelo, que fue uno de los primeros que vivió acá, primero en Capital, después en José Ingenieros barra Ciudadela, ahí y fue uno de los que vivió todo el proceso de la comunidad, empezando a aglomerarse ahí, empezando a juntarse, diciendo, bueno, tenemos esta plata, la vamos a juntar, vamos a comprar un terreno, acá nos vamos a juntar a rezar, acá nos vamos a juntar a compartir. Y después, bueno, a partir de mi abuelo en adelante, era como que todo ya estaba más aceitado y fue cada vez teniendo mejor organización, digamos. En tu infancia, o sea, Sí, de chico, ¿cuáles eran las diferenciaciones? Ponele si hay algún tipo de diferenciación con tus compañeritos. Capaz en uso de costumbres, yo qué sé, alguna costumbre que se hacía el fin de semana o ir a rezar o esas cosas que te pasaba, diferenciaban. pasaba. ¿Sí? ¿Qué, por Sí, sí, ejemplo? sí. Lo principal, los musulmanes no comemos carne de cerdo. Entonces ya de chiquito sabía que yo iba a los cumpleañitos. Gracias a Dios eso no lo sufrí, no lo padecí, pero puede haber gente que sí, ¿viste? Tiene su dificultad. Era Sí, ir a los cumpleañitos el y, pernil se puso de moda mucho después, claro, así mucho que después, mucho mucho después. después. Pero vos creo que tenés más o menos la misma edad, yo Sí, tengo sí. 27.
Al cumpleañerito lo disfrazaban de panchero y andaba repartiendo panchos en Ay, todo el salón y yo le no. tenía que decir, no, gracias, no, todo bien, pero Ay, no, no podía gracias. comer panchito. Ni Igual debe tener menos sanguchito, de cerdo que ni... cualquier otra cosa, pero no Es puede lo ser. que me dice todo el mundo y probablemente sea así, probablemente sea así. Eh, pero no, yo era comer un poco de papita, piseta si había piseta, y si no, me la aguantaba, pero yo no me iba a perder los cumpleaños y después volvía a mi casa y comía. Eso, por ejemplo. Otra cosa, qué sé yo. A veces tal evento o nos juntábamos un fin de a jugar la pelota o al cumpleañito de alguno o alguno ponía pileta, todo, y coincidía con un evento importante de mi comunidad y le tenía que decir a mis compañeritos, no, tengo un rezo, no puedo ir. Nos juntaremos en otro momento. Y eso realmente lo tuve muy presente desde chico y estaba acostumbrado, para mí era lo normal. La mayoría de mis amigos igual se lo tomó bien, o sea, lo entendía, a veces no le gustaba, a veces le gustaba, pero lo entendía. Y, pero me acuerdo que eso marcaba como una diferencia, como yo me daba cuenta que en el colegio ponerle era el único al que le pasaban esas cosas, o a Claro. mí y a mi hermana, pero éramos los únicos. O bueno, ahora con Ramadan, que calculo que después vamos a hablar, le Uf, tenía que decir a mi profe de educación física, che, mirá que yo estoy para jugar, pero pero si me llega a bajar la presión o algo, sabé que es porque no estoy comiendo nada, flaco. Quiero que lo sepas, porque después por ahí te puede tener un quilombo vos. O qué sé yo, cumpleañito de tal y caía con la torta y yo lo ayudaba a cortar la torta, le cantábamos el feliz cumple, le tirábamos cosas, jodíamos todo, pero no podía comer, no podía tomar y lo tenía ya naturalizado. Y mis amigos con el tiempo también. bancaba acá que voy a prender el aire que hace un poco de calor. Ok, Y me olvidé de dejarlo por ahí. el agua es fundamental, ¿eh? No, En este fundamental, clima. fundamental. Ey, ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer? Me incluyo, porque seguramente lo haga el Ramadán. En estos días que toca verano ¿Cómo, todavía, cómo va a vamos a estar hacer? complicado. Va a estar Sí. bastante complicado. Yo también quiero saberlo cómo voy a hacer y cómo vamos a hacer, porque, bueno, si querés después lo Sí, explico sí, bien, después yo te pero quería, antes de eso, quiero sí. también esas diferenciaciones de rezo. ¿Cómo es el rezo? Ponele, ¿qué es un evento importante de la comunidad? Ponele, se prioriza mucho más un cumpleaños dentro de la comunidad que por fuera. Esto que me decís cuando sos No, chico. no, no, pero sí hay muchos rezos. Hay tres festividades que son muy importantes en la comunidad islámica, sobre todo en la rama a la cual yo pertenezco, que incluyen un rezo especial, una especie de sermón de alguno de los religiosos de la comunidad y después juntarnos a comer. Pero después muchas veces las familias organizan rezos para pedir por algún enfermo, para pedir por prosperidad en la familia, para agradecer porque les está yendo bien, por amor a Dios, por amor al prójimo, por el motivo que sea. Y nosotros priorizamos mucho y tenemos ese sentido de pertenencia de decir, bueno, hasta vamos a ayudar, vamos a poner las mesas. Vamos, rezamos juntos, después nos quedamos. Y eso como que desde chiquito a mí se me inculcó que la prioridad estaba ahí. Lo cual no quita que tenga mis amigos del colegio, mis amigos de militancia, mis amigos de la facultad, de la vida, del barrio, e inclusive en algún momento coexistan esos dos mundos, cuando hacía un cumpleaños, cuando había una juntada, cuando nos quedábamos jugando las cartas después de un evento de la comunidad y le digo, che, pará que le digo a los pibes que vengan y jugamos también, y caían, y ese tipo de cosas. Y con el tiempo vas aprendiendo cómo integrarlos. Pero los eventos son principalmente eso, no tanto un cumpleañito, que puede ser, qué sé yo, si cumple mi mejor amigo del colegio y cumple un pibe random de la comunidad, y bueno, iré al cumpleaños de mi mejor amigo del colegio, porque hay más relación. Pero sí con los rezos siempre hubo algo especial de, en lo posible, sin volverse loco y sin que sea una cosa, una tarea titánica, tratar de priorizarlos, sin dejar de tener momentos para uno y momentos por fuera de la comunidad. ¿Cómo son más o menos, cómo sería un rezo? O sea, ¿qué se hace? Se ora, es parecido al cristianismo, es un tipo de misa semanal, pero quiero saber cómo es. Yo ponele, voy una hora y más o menos se sabe cómo es una misa. ¿Cómo sería un rezo o la práctica que hacen? El musulmán tiene 5 rezos diarios. Hay que rezar todos los días, 5 veces por día. Por supuesto que en una sociedad occidental como la que vivimos hoy, con los tiempos, con los apuros y todo,
cada uno reza la cantidad de veces que puede eh, y como puede. En el Islam también hay un dicho que dice el que no lo puede todo, que no lo abandone todo. Entonces, Ah, bueno. eh, tratamos de rezar lo que podemos cuando podemos y siempre está muy bien visto y muy bien valorado y hay más recompensa para el creyente que lo hace el rezo comunitario. Entonces, cuando podemos, tratamos de rezar todos juntos. El rezo es el mismo si lo haces individual en tu casa que si lo haces en conjunto, pero siempre hay más recompensa y aparte es más lindo compartir el momento del rezo con tus hermanos, con la gente con la que viviste toda la vida y con gente que querés mucho y en comunidad. Y aún así, si no los querés mucho, compartir y decir, bueno, mira, tenemos 10.000 diferencias, pero esto nos une y de acá para adentro, codo con codo, espalda con espalda, y después cada uno hace lo suyo. Y el rezo consta de, por ahí lo vieron en alguna película o serie, la famosa alfombrita, a veces con una piedrita adelante donde apoyamos la frente, y un ciclo donde hay que estar parado, decir una oración, después inclinarse, decir una oración, después arrodillarse, decir una oración y repetir ese ciclo un par de veces según el momento del día. El rezo depende de la velocidad con la que lo quiera hacer cada uno, puede durar 5 o 10 minutos o puede durar 20. Eh, y en la comunidad lo que se hace es eso, rezamos todos juntos, Hay un tipo de orientación, ¿no? Hacia sí, dónde hacia la va, Meca. hacia donde tenés que. Hacia la Ah, ahí Meca, va, ahí que va. según el lugar del mundo es una orientación distinta. En la nuestra sería más o menos para el este, un poquito más inclinado hacia el norte, que es donde nos queda la ciudad de Meca en Arabia Saudita desde el Río de la Plata, ponele. Ese sería un poquito en diagonal para la derecha. Que a mí me pasa, por ejemplo, que tengo eh, más o menos para orientarme en el comedor de casa que está el ventanal, está adelante, yo sé que en línea recta está la General Paz, entonces meto ahí un poquito en diagonal a la derecha y ahí ya estoy orientado. Entonces sé que si estoy, por ejemplo, en un lugar que no conozco, che, General Paz, ¿para dónde está? Bueno, estoy más o menos en tal barrio y más o menos para acá. Después igual, en casa, por ejemplo, tenemos un par de alfombritas que vienen con una pequeña brújula. Claro, Entonces vos lo eso te iba a tirás decir, donde claro, lo tirás y la brújula, tac, y listo. claro, eso te iba a decir, con una Pero sí, brújula la capaz que es más orientación es fácil. más o menos esa. Por ejemplo, desde Ah, Ciudadela es mirando para la General Paz, un poquito más para la derecha, un poquito más para el lado del riachuelo. espectacular, boludo. Pará, y Eh, después también hay algo, porque algo más o menos tengo. Lavados, pies, manos, antes del sí, por rezo, supuesto. algo así. Gracias porque yo me olvido de todas esas cosas. Me olvido. Pero, Sí, sí, hay un lavado ritual. ¿cómo es? ¿Qué tenés que lavarte Hay un pie, lavado ritual. manos antes o después? Claro. Principalmente son las 7 partes, aunque en realidad algunas no se mojan, pero bueno, hay que tener muy limpias de las 7 partes que apoyamos en el piso cuando nos inclinamos, que es las dos puntas de los pies, rodillas, manos y la frente. Hay que tener purificado el cuerpo, entonces nos lavamos muy bien las manos, la cara, especialmente la frente, desde el cuero cabelludo hasta la frente, la cara, el brazo desde el codo hasta la punta de los dedos y los pies desde la punta de los pies hasta el empeine. Generalmente, en lo posible, se recomienda estar limpio ya y después el baño ritual es para purificar de forma simbólica. Más allá de si vos estás limpio o no, tenés que estar puro. También es una forma de preparar la intención para uno rezar y tratar de estar en lo posible con la cabeza despejada y concentrado en lo que uno hace. Como diciendo, bueno, voy a rezar. Entonces, voy a lavar bien, voy a estar tranquilo, bajo un cambio, apago C5N, no me importa lo que dice Rial, lo que le contesta Brancatelli, y oriento mi rostro hacia la Meca y rezo. Y eso, bueno, en Ramadán tiene como una sensación especial y por supuesto que se intensifica mucho más la cantidad y la calidad de los rezos que en el resto del año, pero por lo especial de la fecha. Claro, tiene una liturgia larga, no te digo larga, pero hay un ritual que, no sé si la palabra es ritual, pero sí un protocolo que cumplir a la hora del rezo 5 veces por día, en lo posible, como me dijiste vos. Es lo posible. ¿Por cuáles son los 5? ¿Qué 5 momentos del día serían? Exactamente marcan 5 momentos del día, del día en sentido cronológico, que es en el primer amanecer, ni siquiera cuando es de día, es el primer amanecer, a la hora que puedes empezar a comer y tomar. Ese es uno, después otros al mediodía, otros a la media tarde, otro es en el amanecer, en el ocaso, en el amanecer, en el atardecer, en el ocaso,
y otros a la noche. Pero también por cuestión de comodidad y practicidad se puede rezar 3 veces por día, o sea, rezar al amanecer, juntar y hacer un rezo largo que valga por el del mediodía y el de la tarde, y después a la hora del ocaso hacer lo mismo con el ocaso y la noche y ya toda la noche le Casi pegás derecho le pega derecho para hasta el dormir. amanecer. Exactamente. Que es lo que yo trato de hacer, porque a veces me pasa, qué sé yo, en Ramadán, que trato de hacer todos los días los 5 rezos, rezo cuando empiezo a ayunar, duermo un poco más si tengo el tiempo, me voy al laburo. Al laburo vuelvo con un sueño, no puedo más, pero trato de lavarme, purificarme, rezar mediodía tarde y ahí ya sé que estoy la tarde más tranquilo para dormir un ratito más, ir a ver a gente, ir a ayudar a alguien, porque generalmente se organizan casi todos los días. Alguien te dice, che, vení a cortar el ayuno a casa. Vamos, vení, que rezamos juntos y compramos algo rico y eso es muy común. Entonces vos ya te vas organizando o estudiás si tenés que estudiar, o voy a la facultad, porque también me ha pasado, ahora que cae en febrero no tanto, pero me pasó ir a cursar ayunando. Y después a la hora de cortar, tomás un vasito de agua, haces los 2 rezos que te faltan y ya cenás tranquilo y te quedás compartiendo algún momento. ¿Tenés que llevar la, cómo se llama? La alfombra, la piedrita, algo, ¿tenés que andar con eso? ¿O medio que si te agarran en algún lugar y podés hacerlo sin eso? Nos vamos adaptando. Si te agarran el colectivo, lo ideal es esperar, dilatarlo un poco más y llegar a tu casa y rezar tranquilo. Si no, ir a lo de alguien que sepas que se puede rezar ahí. Y tener alguna tela, algo limpio donde vos puedas rezar tranquilo. Y si no, ya como ultimátum, pero no es lo recomendado, si te agarran en el En laburo, colectivo y no estás sé, en sentado laburo. y bueno, estás 10 minutos sentado rezando como si estuvieras en tu casa diciendo lo que hay que decir. Pero no es lo recomendado. Lo mismo que si estás en el auto, qué sé yo, te agarró, estás arriba de la Perito Moreno y te agarró un No, ya tráfico. fue, espero llegar a casa. Y Claro, bueno, eso es lo más fácil es eso. Lo más claro. fácil es eso. ¿Sentiste alguna vez, ya sea en infancia, grande, algo, algún tipo de discriminación, algo que te miren raro, como diciendo, ¿qué hacen estos tipos? ¿Qué, o sea, es muy distinto a lo que la gente está acostumbrada, ¿viste? Alejamiento, que te dejen de lado por ese tipo de cosas. Sí, lamentablemente sí. Gracias a Dios no fueron los casos mayoritarios, pero sí, sí. Eh, una cosa es no compartirlo, otra cosa es no respetarlo, ¿viste? A eso es lo que voy. Puedes no compartirlo, pero por lo menos, yo qué sé, por lo menos a mí me generó curiosidad. Entonces, bueno, hay, hay algo que convoca a un montón de gente, en algo en lo que cree, en algo en el que tiene una costumbre, que tiene una fuerza y que tiene una fe. Es como, bueno, obviamente, capaz que no lo comparto, pero hay un grado de respeto de alguien que tiene la disciplina de llevar a cabo este tipo de religión. Sí, o que lo intente, que tiene esa intención y que no se está haciendo un daño a sí mismo ni a terceros, ¿viste? Al contrario, que tiene un mensaje solidario en ese sentido, de comunidad. ¿Y Y tuviste casos eso de que no te sí, sí, sí. respeten? Sí, que te das cuenta que la crítica viene malintencionada, ¿viste? Qué sé yo, en la escuela, en el secundario, en la facultad o en el ¿Cu- trabajo, algún que otro comentario ¿Cuál es la crítica típico. más común? Y qué sé yo, boludeces. Te estás cagando de hambre al pedo. ¿Para qué carajo haces eso? Mirá, si yo no lo haría ni en pedo, ¿para qué vas a ponerte a rezar? Yo vivo mi vida como quiero. Y yo Yo- también, a mí no me pone nadie un fierro en la cabeza y me dice ahora tenés que rezar, ¿viste? Qué sé yo. Y aparte eso es lo lindo que tiene el ayuno, que es, también hay un plano donde es muy íntimo de tu relación con Dios, porque si yo te digo que estoy ayunando y en un momento voy y me meto acá en el pasillito donde no me ve nadie, me como un fantoche triple. Lo termino ahí, lo guardo, no me vio nadie. ¿Quién sabe si corté el ayuno o no? El único que sabe es Dios y vos. Entonces eso también está muy bueno. Eh, No, y la tentación. Ahora entramos sí, en sí, es terrible, es No, 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 terrible. las tentaciones, la gente, cuando el Bueno, contexto no te acompaña. y en el sentido de discriminación también alguna que otra vez la vinculación al terrorismo. Eso Que te iba a ya decir, la asociación. es menor que en otros años, pero sí, 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 pasaba. Lo de los musulmanes son todos terroristas, o es verdad que, qué sé yo, que le pueden pegar a las mujeres, que andan por la vida teniendo 4 esposas, que las mujeres tienen que estar todas tapadas, que ustedes agarran y si ven un cristiano en la calle lo pueden matar y eso está bien, que si van y se inmolan en un avión se van al paraíso, ¿viste? Son todas cosas falsas, que eso hay que aclararlo, es falso. No, 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 no. El Islam en ningún momento habla de esas cosas, ni es el objetivo del Islam.
Pero bueno, trascienden por desinformación, trascienden porque así como existió el Ku Klux Klan, también hay movimientos extremistas del Islam que hacen interpretaciones erróneas y que pretenden que el mundo se adapte a lo que ellos piensan. Y trascienden porque en algunos lugares del mundo debe ser lo que conviene que se considere el Islam. A veces porque molesta, a veces porque, qué sé yo, hay países donde el Islam representa inmigración y hay una parte de la población que está en contra de la inmigración, a veces porque el Islam representa lugares geográficos o recursos estratégicos y molesta, qué sé yo. A veces porque el mensaje del Islam, así como el de la doctrina social de la Iglesia, molesta a determinados círculos de poder, terminan confrontando, pero bueno, yo siempre lo aclaro, siempre que tengo la oportunidad, y lo del terrorismo, por ejemplo, es así de fácil. Hay 7.000, 8.000 millones de personas en el mundo. Más o menos el 20%, que serán 1.500 millones, son musulmanes. O sea, una de cada 5 personas en el mundo que camina por la calle es musulmana. ¿Vos te imaginás si una de cada 5 personas No, en la estamos mal. calle se anda inmolando acá en Gaona y Díaz Vélez, al lado del vivero? Eh, no se podría vivir. Vos me decís, bueno, el 10%, 150 millones de tipos dispuestos a volar por parte, a agarrar un nene y matarlo, Todo Brasil, ¿viste? ponele, todo Brasil. Todo Brasil desperdigado por el mundo. No hay ejército en el mundo que tenga esos Claro, números. Bueno, el 1%, 15 millones de tipos, ¿viste? claro, papá. 5 Uruguay, veces Uruguay, Uruguay, claro, claro. Entonces, evidentemente estamos hablando de un porcentaje ínfimo que no tiene por qué representar lo que es el resto del Islam. Como pasaba con el Ku Klux Klan. ¿Quién anda diciendo por ahí que los cristianos son los que andan persiguiendo a la gente, qué sé yo, por su color de piel, afrodescendiente por el claro. color de ¿viste? No tiene sentido, no tiene sentido. Pero bueno, gracias a Dios igual cada vez sucede menos, cada vez hay más información y siempre que tengo la oportunidad lo aclaro y para mí con el argumento este de la estadística se hace mucho más evidente. Claro, es verdad, hay mucho mito, leyenda urbana que te cuenta la tele, que se ve por redes. Algunas son más pintorescas, como diciendo, che, vos podés tener un montón de mujeres, y algunas son un poco más ocultistas y un poquito más oscuras en el sentido de ustedes no permiten hacerle nada a tal género o por tal religión o por tal Exacto, raza. Tiene exacto. un algo de eso. Te escuché decir recién que algo de la doctrina socialista del cristianismo muy parecida al Islam. ¿Me querés contar un poco de eso? ¿En qué se asemejaría? En varias cosas porque el Islam hace mucho hincapié en yo digo redistribución de la riqueza, pero se puede entender de varias maneras, ¿no? En el asevero del sustento material para toda la comunidad, en el respeto al prójimo, en no hacer diferencias por raza, por etnia, por clase social, en la ayuda de el que está en posición de ayudar al que necesita la ayuda. Inclusive tiene eh, modelos o tipos ideales de cómo debería funcionar un Estado islámico. Ahora decimos Estado Islámico y parece que estamos hablando de grupo terrorista que se agarra el nombre para sí, pero yo digo Estado Islámico en el sentido de funcionamiento. Inclusive hay reglas, hay consejos para los gobernantes, para los gobernados, para los agentes de seguridad, ¿Desde el Islam? desde el Islam, sí, Ah, mira. desde el Islam. Desde el Islam porque una de las figuras más importantes del Islam, la figura más importante del Islam es el profeta, acá en castellano se lo conoce como Mahoma, que se llama Muhammad, la paz sea con él, y las figuras más importantes después de él son su descendencia, los hijos de su hija. Y su yerno, nosotros decimos imam, que sería como decir apóstol o santo, el imam Ali era un hombre muy veraz, muy elocuente, muy seguido también por los seguidores del Islam y con mucho conocimiento sobre la política, sobre la sociedad y un montón de ramas del conocimiento en general. Y en su momento, el que era el gobernador de lo que hoy es Egipto, o buena parte de Egipto, le había solicitado consejos y están las cartas, las epístolas donde él escribe cuáles son los consejos que tiene para darle y qué es lo que él tendría que hacer, según él, para ser un buen gobernante. Donde hay, por ejemplo, eh,
siempre tener un momento del día libre para vos poder escuchar a las necesidades del pueblo. Y en lo posible, siempre que sea en un lugar íntimo, donde no haya agentes de seguridad que puedan cooptar la opinión o la necesidad, donde no haya ningún tipo de traba para poder hablar. Por ejemplo, algo que hoy no sucede. No sucede. ¿Cuándo puedes ir a hablar con el intendente? Estamos viendo que los miércoles a los viejos los están, perdón por la expresión, los están recagando a palo por ir a reclamar lo que les corresponde. Bueno, sería un lugar distinto. Así como sería un lugar distinto si, por lo menos en Occidente, se le prestara un poquito más de atención a la doctrina social de la iglesia. Seguro, seguro. ¿Qué otras cosas? O sea, esto para los gobernantes, ponele, para los gobernados o ese tipo de cosas, ¿en qué más se asemejaría, Bueno, ponele? el Islam siempre está del lado del oprimido, siempre. Y entonces siempre llama a Suena la raro, nunca gente, lo había escuchado de esa sí, sí, manera, sí, ¿eh? sí, llama a la gente a estar siempre del lado del oprimido y no, nunca del lado del opresor y fijarse quién está de cada lado, ¿viste? Y siempre que se pueda, defender al oprimido desde la acción. Y si no es desde la acción, en menor orden, desde la palabra. Pero no es el mismo valor, tiene un poquito menos de valor. Y si no es desde la palabra, aunque sea desde el pensamiento, desde el corazón. Pero esa, dice el Islam, es la más débil de la fe. Uy, O sea, es boludo. impresionante. Es Ey, como que te dice, ey. fíjate, fíjate porque está todo bien, si vos dentro tuyo sabés qué está bien y qué está mal, pero guarda porque podés decir algo, siempre puedes decir o hacer algo, ¿viste? Para, Eh, entonces en orden de prioridad es la acción, la palabra y el rezo valorar. Ponele, para los cristianos la, sería, la intención, claro. digamos. Acción, palabra y pensamiento, ponele. Y qué sé yo veo que están cagando a palos a un viejo y yo pienso que eso está mal, es algo bueno. Ahora, si yo voy y denuncio y digo que está mal, es algo mejor. Ahora, si yo voy y pongo el cuerpo ahí y trato de que eso no pase, mucho mejor todavía. Es tan fácil como eso. Y después, bueno, uno de los 5 pilares del Islam es la dádiva voluntaria, que en árabe se llama zakat, que es parecido a la limosna. Hay que ponerla. Si vos no estás en posición, es tan fácil como lo sientes, si vos no estás en posiciones de recibir ayuda, o sea, si vos no estás pasando una necesidad en la cual te das cuenta que solo no podés y tenés que recibir ayuda, tenés que poner. Y poner proporcionalmente, no le estamos pidiendo al que llega justo a fin de mes que agarre y se endeude para poner la dádiva voluntaria. El que tiene que poner ese que la tiene. Y después está, que lo hacen muy pocos musulmanes, por lo menos acá en Argentina, que yo sepa, ojalá me equivoque, el Hums. Hums viene de Hamza, que significa 5 en árabe, que es el quinto. De la plata que te sobra, de esa que no tenés problema, que vos ya pagaste todo, que vos ya tenés tu ahorrito, de esa platita que te sobra, el quinto lo tenés que dar. Por amor a Dios y por una buena causa. O a alguien que sepas que después lo va a distribuir, que sería el caso ideal, o en un lugar donde sepa que vos estás dando una mano, o alguien que sepas que lo necesite, o repartirlo entre varias partes. No le crees, te llevas mal con el tipo que se encarga de recaudar y de repartir. Bueno, hacelo vos, pero hacelo. Entonces ahí termina habiendo una distribución de, che, el que tiene más tiene que aportar más que el que tiene menos. Que tiene bastante sentido si te lo pones a pensar, pero que lamentablemente se hace poco. Se hace poco. Me estaba diciendo cuáles son los 5 pilares del Islam. Los 5 pilares del Islam. Ahora por ahí me olvido alguno, pero No son pasa, no pasa nada, no pasa el nada. rezo, la dádiva voluntaria, el ayuno, la peregrinación a la Meca para todo musulmán al menos una vez en la vida en caso de que tenga los medios económicos y materiales necesarios para hacerlo. ¿Cómo es la peregrinación? O La sea, peregrinación yo nunca la hice, son 10 días de distintos pasos rituales que hay que hacer en la Meca, que para nosotros es ahí va. la casa de Dios en la tierra. Es un lugar sagrado para el Islam, el lugar más sagrado en el mundo para el Islam. En el caso de que tengan Sí, los sí, medios para obvio, hacerlo obvio, 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 posible. obvio. No estamos pidiendo cosas imposibles. Y la quinta es lo que ahora se puso muy de moda escucharlo cuando hablan de yihadistas. La yihad, que es en árabe, en castellano se dice yihad o jihad, que es lo que algunos medios traducen como guerra santa, porque es una tergiversación del mensaje original, que es la lucha contra uno mismo. La lucha contra uno mismo en el sentido de luchar contra la tentación, contra los malos pensamientos, contra las
mezquindades que tiene uno naturalmente porque es un ser humano. Hacer el esfuerzo en tratar de hacer las cosas un poquito mejor. Por supuesto que esto no está exento de errores, no está exento de falencias, somos todos humanos, nos vamos a equivocar, nos vamos a pifiar. Un día seguro me voy a quedar dormido, voy a pasar de largo el amanecer y no me voy a levantar a rezar porque me acosté fusilado. Bueno, siempre tener la intención y hacerlo lo mejor posible. Y el que no lo puede todo, que no lo abandone todo. Pero los 5 pilares son esos, para resumirlo. El rezo, la dádiva, la peregrinación, la lucha contra uno mismo y el ayuno obligatorio para cualquier persona que esté en condiciones de salud y entre determinadas edades en el mes de Ramadán. ¿Cómo se arranquemos? Arranquemos Bien, con eso, que es bien. lo que nos convoca, lo que realmente a mí me convoca. Te contaba por fuera de GAM, me gusta mucho la teología, soy un aficionado, he incursionado en el Islam, me ha llamado muchísimo la atención la idea del Ramadán. Ujú. Eso capaz que lo puedes explicar vos un poco mejor que yo, novena luna, por qué se hace, por qué son de esos días, por qué se van acortando, se van acercando, son 10 días menos cada año. Por lo Eh, que te veo un poco más y lo podés explicar vos, ¿eh? no, no, A bueno, mí me pero sorprende para bien que estés tan interiorizado. Y está bueno que gente que no sea musulmana lo tenga como algo normal y algo que pasa en Argentina, que también es difícil a veces eh, de que se sepa. Cada vez más igual, cada vez se sabe más. no, no, cada vez sabe más y Pero es eso también que romper con ese mito de que el Islam es algo malo. Además, yo tengo una concepción de esto. Hay una doctrina social mucho más parecida al Islam, el cristianismo, yo soy un cristiano apostólico romano, un tipo de misa semanal, mucho más cercana que a la idea de judeo-cristiana. Pero eso es aparte. Entonces me interesé un montón por el Islam, esto del Ramadán, y ayunar, que me parece una locura. Me gusta mucho la frase esa que la he captado para los días del Ramadán, que es que, bueno, el que no lo puede todo, que no deje todo, porque realmente hay días, yo soy recolector de residuos, corro camión de basura, te imaginarás que en el medio de la mañana, más de un día durante el Ramadán o en mis prácticas Ramadán, porque esto es relativamente nuevo, este va a ser el cuarto o quinto año que lo hago. igual es un montón, es un Eh, montón. es el cuarto o quinto año que... No, pero es esto porque, ahora capaz que lo vas a explicar mejor, pero es esto me lo fundante de romper el ayuno, de hacer todo un esfuerzo durante el día para llegar a la noche y que siempre se coma y se rece en comunidad. Es como que hay algo ahí de, loco, todo este esfuerzo, todo el día, todo el agite, el ajetreo que te demanda y Sí, el mira. esfuerzo, todo se vuelca a ver a alguien, parece un poco poético, pero ver a alguien comer. O Sí, sea, estoy viendo a tan alguien simple como eso, ¿eh? ¡Ey! Es una locura ver Como a. decir, che, un vasito de agua, un pan con algo. Pero a un ser querido, que compartir el pan siempre es bueno, pero después de haber transcurrido ese día y que el otro esté pasando por lo que vos decís, loco, es mágico. Pero contame vos más o menos qué es el Ramán. Si lo tenés que explicar a alguien que no Sí. sepa qué es el Ramán. Igual explicaste muchas cosas muy bien. Eso hay que decirlo también. Y como te digo, está bueno para que se sepa que en Argentina hay gente que es musulmana y es argentina. En mi caso, soy tercera generación. Mi abuelo era argentino, mi viejo era argentino, yo soy argentino. Y somos musulmanes así como hay argentinos cristianos, judíos, agnósticos o lo que sea, ¿viste? Ramadán es el nombre del noveno mes del calendario islámico, el calendario islámico que cuenta los años desde la Égira, ya hay que irnos más atrás, la Égira es la migración voluntaria, no obligada, hay que explicar muchísimas cosas, del profeta Mahoma, de la Meca hacia Medina, si no me equivoco, alrededor del 622 después de Cristo, puedo estar equivocado, chequenlo, usen Wikipedia, Gemini, lo que sea. Eh, pero El noveno es mes el del calendario. momento, claro, ese es el año uno, si se quiere, del calendario. Es un calendario lunar que tiene 12 meses que se rigen por la salida y la nueva salida, digamos, de la luna. Son ciclos de 28, 29, 30 días. De ahí las diferencias que va teniendo y los corrimientos que hay con el calendario solar. Porque en este año Ramadán puede durar 28, 29 o 30 días, depende de cuándo salga la luna nueva. Es el noveno mes y es el que para los musulmanes, por orden de Dios revelada en el Corán,
Dios, el mismo Dios que el Dios de los cristianos y de los religión monoteísta, un Abrahámica. Dios uno y único, abrahámica. Alá significa Dios en árabe, es como decir God en inglés o Dio en italiano o como le quieras decir. Que esté en otro idioma no significa que sea otro Dios. Eso también es algo que muchas veces, por ignorancia, la gente sin mala intención lo confunde. Por orden coránica, los musulmanes tenemos ordenado ayunar de forma obligatoria en el mes de Ramadán, desde que empieza hasta que termina, todos los días, desde que sale el sol hasta que se pone, nos abstenemos de un montón de cosas que tienen más que ver con el orden mundanal, de comer, de tomar, de fumar, de mentir, de mirar maliciosamente, de hablar sin sustento, de tener relaciones sexuales, de placeres que en otro momento del año por ahí te permitís, desde que sale el sol hasta que se pone. Y como te digo, eh, eso está revelado para los musulmanes y tiene que ser para gente a partir de los 14, 15 años más o menos, hasta que tu salud te acompañe. Generalmente hasta los 60 y pico, 70, como si fuese una edad jubilatoria. Ni los que están abajo de 15 ni los que están arriba de 65, 70 tienen la obligación de seguir ayunando. Y por supuesto, siempre que la persona tenga las condiciones económicas y de salud y no esté de viaje y esté en su casa, en su comunidad, tranquila y no sea una mujer que está embarazada o un tipo que, qué sé yo, te dice, mira, yo soy diabético tipo 1, si no como por 4 horas me muero. Y no, flaco, no ayunes, no ayunes. Etcétera, etcétera, etcétera. Que de hecho también para la gente que no puede ayunar, también hay acciones recomendables para hacer y compensar el no ayuno. Y bueno, el ayuno consta de esto que te decía, tiene un sentido muy espiritual, que es Eso te iba a tratar preguntar, de... ¿cuál es el sentido de pasar por todo este Sí, trajín durante el día y cómo se rompe el ayuno? ¿Qué es lo último que haces antes de empezar a ayunar? Eso también quiero. bien. eh, Tiene muchos sentidos. Uno de los tantos sentidos es sentir un poquito lo que siente la gente que no tiene para comer y no lo elige. Entonces, bueno, ¿viste el hambre que tuviste? Bueno, imagínate si tuviese todo el año así y no sabes cuándo va, porque yo sé que después se pone el sol y como lo que quiero. Bueno, ese es el primer sentido. El otro sentido es todo el beneficio que podamos tener en esta vida proviene de Dios. Esta comida también. Entonces ahora, por más que la tengas acá, no la puedes comer. La puedes comer cuando Dios dice y como Dios dice. Eh, Y también el sentido fundamental, que es el sentido espiritual. Un mes especial en el año en que nosotros nos podamos conectar más con nuestra parte espiritual, con Dios, con la comunidad, rezar, reflexionar, leer el Corán, recitar el Corán, reflexionar sobre lo que hace cada uno con su vida durante el resto del año. Y para eso es necesario sacar algunas cuestiones más mundanales como la comida, la bebida, las boludeces que uno hace durante el día en el año. eh, y que inclusive en el Islam está visto como el ayuno, la parte más fácil del ayuno, abstenerse de comer y de tomar. Lo más sí, difícil es lo otro, es el todo lo que viene. pensamiento. Ey, Exactamente, ¿cómo, exactamente. cómo- Por eso tiene mucho que ver la intención. Tiene mucho que ver la intención, porque nadie es perfecto y todo el mundo puede tener algún tipo de flaqueza o de debilidad. No mentir, no suponer con mala intención, cuando, ¿viste? Cuando decís, no, pasa que este seguro me dijo tal cosa, y te quedás maquinando, tratar de no hacerlo, tratar de estar de buen humor, predispuesto, de ayudar, de no hacerte el boludo, no mirar para otro lado, ¿viste? Entonces tiene su complejidad. Y si no me equivoco, pero puedo estar equivocado, es un dicho famoso en el Islam. Vamos a dejarlo ahí porque si digo algo más específico por ahí estoy diciendo algo erróneo y Sí. no me gustaría. Em, el ayuno de comida y de bebida es un velo, es un telón que separa, es un separador para el sentido real del ayuno. Eso es lo que se dice en el Islam. Que Dios dispuso el abstenerse de comer y de tomar como para separar lo mundanal de lo que realmente tiene que ver el ayuno. Que es todo esto que te digo. Eh, y que es, como te digo, obligatorio para todos los musulmanes, que tiene una recompensa muy especial para todos los musulmanes después de que nos morimos. eh,
y que hay, hoy lo hablaba justo con mi vieja antes de venir para acá por otra cosa que nada que ver, pero hay 3 tipos de súplica que Dios tiene en consideración y que siempre escucha y que responde, y si no responde de una manera en esta vida, responde de la otra, en la otra, que son la súplica del oprimido contra el opresor, la súplica de la madre en favor de sus hijos y la súplica del ayunante en el momento que está por romper el ayuno y tomarse un vasito de agua. Entonces, antes de tomar, agarrás y decís, bueno, nosotros lo decimos en árabe: Dios mío, por ti he ayunado, con lo que tú nos provees rompemos el ayuno y a ti nos encomendamos. Y ahí pedís por lo que ¿Cómo querés. sería en árabe? Tenés que decir Bismillahirrahmanirrahim, que en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Después decís generalmente Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dios mío, bendice a la familia, al profeta Muhammad y a la familia del profeta Muhammad, que es Mahoma. Allahumma laka sumtu. Dios mío, por ti he ayunado. O laka sumna, por ti hemos ayunado. Wa ala rizqika aftarna, y con etimológicamente es con tu riqueza desayunamos, pero significa con lo que vos nos provees desayunamos. Wa alayka tawakkalna, y a ti nos encomendamos. Y ahí vos pedís por lo que querés y te tomas un traguito de agua, te comes un pancito con hummus, te Un dátil, armás un dátiles. dátil, te armás un mate y te tomas un mate. Entonces, tiene un montón de beneficios. Sí, no, capaz que incentivamos a alguien a que desde acá, a que lo practique, o por lo menos lo intente practicar con esto. Yo le encontré el sentido en este que te decía, la conexión con Dios durante todo el ayuno, durante todo el día, que a veces se hace pesadísimo, Por y supuesto. cómo esa conexión se traspasa o se termina conectando, o sea, tu espiritualidad o tu conexión con Dios se hace uno para conectarse con lo terrenal de compartir el pan con alguien. Ese momento es Ese mágico, puente ese es tremendo. puente es tremendo y encima en ese puente va a sonar a chamullo, pero cuando estás por ingerir la primera vida, la primera comida, cuando acordás el ayuno, vos lo decís en árabe, yo lo digo de otra manera porque Obvio, no, obvio, obvio, pero obvio. el agradecimiento y lo que pedís va a parecer chamullo, este chaval está diciendo, loco, pedís nunca pasar hambre, boludo. Claro, Te juro claro. por como decís, no, ahora hice todo esto y voy a pedir, Sí, sí, yo sí. pido para que tenga y para que Piso con guarde. provisión No, y loco, decís, pedís, loco, que ninguno de los míos, que ni mi familia, ni mis amigos, que mi país, que el mundo, loco, tenga que pasar por esto porque realmente es un martirio. Realmente, incluso es eso, o yo ahora estoy por comer. Gente que no tiene horario, como diciendo, che, hay gente que no come en todo el día, no sabe cuándo hace su próxima comida, ni sabe totalmente. cuál es la última cuando está ¿Cómo comiendo. carajo haces? Claro, Claro. a eso es lo que voy. Entonces, en ese rezo que decís vos, loco, realmente, posta, Sí, suena sí, sí. chamullo, pero no estás No, 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 diciendo, no, no, no. loco, ojalá que me saque el loto mañana. Decís, no, flaco, yo no quiero que nadie pase por esto días. El famoso paz, pan, trabajo, ¿viste? Loco, Lo fundamental. es un Sí. escándalo. Y te pones a ver también y a ser más agradecido con cosas que por ahí en el día a día, viste, vos ya tenés asumido que tenés una botellita de agua, que llegás y te calentás unas milas que hiciste el otro día, qué sé yo, lo que sea. Y no es tan así, no es tan así. Entonces uno está bueno a veces Sí, ser, pone, ser agradecido. pone en valor esto que también estábamos diciendo. Loco, comer algo con alguien, algo rico con alguien, lo tenemos muy asimilado, más nosotros por la cultura argentina que tenemos, más de comunidades, Exacto, juntarte de exacto. amigos, de esto, bla, 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 bla. Yo como no tengo amigos que sean musulmanes, porque realmente no tengo amigos cercanos, normalmente rompo el ayuno con gente. Entonces aprovecho para ir a comer a mi vieja. Le digo, che, vieja, estoy en esta. 7:30, ¿da para que Claro. cenemos, para que merendemos algo sustentable? Algo Porque voy a potente, estar sí, cagado sí, de sí, hambre, sí. ¿eh? Y mi vieja me dice, dale, venite, un amigo, una amiga, yo qué sé, o familiares. Y cuando llegás ahí le explicás la situación y te dicen, la mayoría cuando se lo explicás bien te entiende, que te dice, estás en una, pero te banco, tenés que estar en esta. Y la mayoría te dice, che, gracias por... Elegir, Claro, elegir loco, pues compartir este momento. rompiste, loco, tu día acá. Podrías hacerlo en tu casa solo. En tu casa solo para mí no tiene gracia. Porque en mi caso, que no practico el Islam durante todo el año, toda mi vida, como que no tiene gracia comer solo en tu casa. Además, yo vivo solo hace 1000 años. También esta era la idea de, hay algo que convoca a los demás, igual las tentaciones durante el día son
escandalosas. Terribles, terribles. Ey, Y con el paso escandalosas. del tiempo yo pensé que iba a ir mermando. No, siempre hay un momento del día donde No, decís, no, no. No, ay, por favor, yo soy fumador. no, no. Yo dejé Y de a la, fumar. Este es el segundo año que lo hago sin sin fumar. fumar. Pero los años que lo hice fumando, porque además no podés, lo primero que haces no podés fumar cuando rompes el Claro, ayuno. no, no, porque te No, me morís ahí, desmayo, claro, te caes me redondo. desmayo, me desmayo. Sí, 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 sí. Y tampoco te podés fumar 30 puchos después de comer porque tampoco es lo No, mismo. y no te recomiendo que fumar sea de lo último que haces antes de empezar a ayunar. No, 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 Tipo, no. estás a las 4 de la mañana en tu casa, es No, no, no. preferible agua, viste, alguna comida liviana, porque después Yo o comía estás mucho dulce, pesado o dulce, estás dulce. con la boca seca. Bueno, yo soy más dulcero. Dulce. Bueno, en mi casa también pasaba eso, convivíamos todos. Mi hermana haciéndose a las 5 de la mañana un bife a la plancha y yo comiéndome un alfajor y diciéndole, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Estás loco? Y ella me decía, vos estás loco que después vamos a estar todo el día en comer, yo quiero comer carne, me decía, quiero comer un poco de proteína, algo, ¿viste? O tomándose un vaso de coca y yo diciéndole, no, me encanta la coca, pero en este momento no puedo, después me queda una sed el resto del día. No, además tampoco puedes tomar mucha agua porque te deshidratás mucho más rápido y a las 10 de la mañana estás seco, boludo, una pasa de uva. Totalmente, Hay una totalmente. práctica a todo Lo esto. mejor es acompañarlo con un buen hábito. A veces sale, a veces no, ¿viste? A veces sale, a veces no. Sí, ya hay que ir preparándose. En los días Hay que ir previos preparándose. hay que ir. Bueno, el calendario islámico, para la gente que no lo sepa, año a año los meses se van corriendo 10 días para atrás con respecto a lo que coinciden con el calendario solar. Ejemplo, Ramadán, si Dios quiere, va a empezar el 18 de febrero, lo más probable, de este año. Entonces dura un mes, va a durar más o menos hasta el 19, 20 de marzo, porque febrero tiene 28 días. Perfecto, fenómeno. El año que viene va a empezar el 8 de febrero más o menos. Y el siguiente para fines de enero. Y el siguiente para mediados de enero. Y así. Entonces a mí me pasa que cuando yo empecé a ayunar, que de hecho yo, por cosas mías, porque yo lo veía a mi viejo y quería hacer como hacía mi viejo, empecé a ayunar desde antes de la edad donde ya es obligatorio ayunar. Inclusive con mi vieja diciéndome, bueno, si querés podés ayunar a la mañana en el cole y al mediodía venís, comés algo y después seguís ayunando, viste, como para entrenarme. Y yo le decía, das bola, yo quiero ayunar. Si en algún momento no puedo más, bueno, comeré algo, ¿viste? Y mi vieja preocupada porque me haga mal, no, pero este chico que va a la primaria. Ponele que empecé cuando tenía 10 años. Y eso habrá sido en octubre, septiembre. Pasado el tiempo, ya tengo 27, pasaron y 6 meses. Digamos, en vez de empezar en octubre, septiembre, empieza en febrero. Nunca me pasó a ayunar en verano. El año pasado, recién la primera vez que ayuné todo marzo. Y que vos también habrás ayunado todo marzo. Entonces se va haciendo complicado porque el horario de ayuno es cada vez más. Bueno, ponele a nosotros con Miguel, que es el operador que está acá. La primera vez que lo escuchamos, realmente, va a parecer medio mundano, usando la palabra que usaste, fue en la final de la Champions, donde Salah, jugador del Claro, 9 de Liverpool, claro. no quiso romper el ayuno en la final de la Champions, jugó horrible, Liverpool perdió la final de la Champions y desde ahí fue una pendiente en la carrera de Salah por esa final, Sí, 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 donde sí. el chabón dijo, yo voy a jugar la final, pero no voy a tomar agua. Y se lo notaba realmente mal en la Exhausto. cancha Sí, sí, al sí, sí, sí. muchacho, porque no quiso romper el ayuno. Normalmente es en mayo, junio la final de la Champions, y encima ya es verano en Europa. Claro. Ahora ellos se están relajando un Ahora poco ya con el y horario acá y acá empieza. empieza el heavy, Yo heavy. tengo Sí, una mala sí, sí. noticia para aquellos que practican el Ramadán. Para el 2031 más o menos, arranca en Navidad. Sí, bueno, ahí pasamos a otro Eu. tema. Ahí pasamos a otro tema. Porque a mis viejos, por ejemplo, a mis tíos, a la gente más grande ya le pasó. Y me dicen, no, vos decís ahora en febrero, vos no sabés Sí, lo que es un 10 de enero, no sabés lo que es un año nuevo, una Navidad, que si son es, las 8 de la noche y no podés comer, decís, es todo esto no se tentación. termina más. Es todo Claro, pero tentación. aparte vacaciones, fiestas, joda, todo el mundo en una y vos en otra totalmente diferente. Y claro, son más o menos 3 años por mes. O sea, para que deje de tocar en algún día de febrero, va a tener que pasar este año y dos más o menos. Entonces sí, para 2031 vamos a pasar Sí, las 31, fiestas 32 vamos a estar en vísperas ayunando y de el calor Navidad. es heavy hasta que toque en octubre. Te diría que ya es un poquito más como parecido a lo que fue marzo, que sería más o menos de 5 y pico de la mañana a 7 de la tarde, que vos decís, bueno, ya estoy acostumbrado.
pero ahora se va. De hecho, yo todavía no chequeé los horarios, pero calculo que va a ser más o menos de 4 y pico de la mañana Es antes del hasta amanecer, las ¿no? 8. ¿Cuáles son los Claro. horarios? ¿Me podés decir más o menos cuántos son los horarios cuando arranca, cuando termina y los horarios más o menos de, porque también tenés que cumplir con los rezos? Exacto. Ahora después, si querés después de la entrevista, chequeamos Sí, bien el más o menos, horario más o menos. puntual, pero es más o menos desde lo que en árabe se conoce como el Fejr, que es el primer alba, el albor del día, que es como me dice mi viejo, que él leía en el Corán de chico que había que empezar a ayunar cuando se podía distinguir el hilo blanco del hilo negro en el cielo. Es una cuestión muy poética y metafórica, pero es cuando empieza a ver en el horizonte esa pequeña luz. Y mi viejo era chiquito, me dice, yo tenía 6 años y agarraba, me iba a la noche con un hilo blanco y un hilo negro, los veía y decía, ya está, ya tengo que empezar a ayunar. Viste, no lo entendía bien metafóricamente, pues mi abuelo le explicaba, no, se refiere a esto. Pero es más o menos esa primera luz, y esa primera luz es antes del amanecer, porque ahora debe estar amaneciendo, no sé, a las 6 6 de la y mañana. algo, 6:30 va a estar amaneciendo. Bueno, generalmente el cálculo que tenemos hecho a ojo es 1 horita y 20 antes de que amanezca. Entonces estamos hablando de 4:30, 5 menos 20 de la mañana, hasta el momento del ocaso, que es cuando el sol se empieza a poner. El momento ideal es cuando vos ves para el oeste, que es donde se pone el sol, y todavía es de día, y ves para el este y ya está oscuro, oscuro. Ese es el momento. Y que calculo que va a ser más o menos tipo 8 de la noche. Así que nos esperan 16 7, horitas no, de es ayuno. un O un poquito menos, poquito ¿eh? Es antes. un poquito antes todavía. Y lo bueno es que como vamos avanzando en el calendario solar también, con el paso de los días vamos a ir teniendo unos minutos más para comer. Eh, porque vamos a ir acercándonos hacia marzo. Pero que tampoco es demasiada diferencia, o sea, No, vamos a no, cuando terminar toque en ayunando enero, de cuando, 5 a 7 y cuando media, toque en una cosa enero va a así. ser un escándalo. Enero va a ser un escándalo, va a ser un escándalo. Pero bueno, es algo que los musulmanes sabemos que nos pasa en términos solares cada 11 meses más o menos, porque como se va corriendo 10 días para atrás, nunca llega a ser un año exacto entre ayuno y ayuno. Ya lo tenemos incorporado, ¿viste? Ya es parte de nuestra vida. Tratamos ni de ir a un extremo ni de ir al otro, ¿viste? Ni de hacer un mes extremadamente especial y decir, bueno, no voy a laburar, no estudio, no hago nada, me quedo durmiendo en mi casa para poder ayunar, ni tampoco que sea algo como, ¿viste? Ah, sí, estoy sin comer, pero hago cualquiera. Sino tratar de tener la dificultad, pero también adaptar algunas cosas al momento especial del año que se vive, ¿viste? Eso lo tenemos bastante incorporado y con el tiempo lo vas aceitando. Che, qué espectáculo, boludo, me encantó. Te voy a pedir algo antes que nos Sí, vayamos. sí. Me gustó mucho el rezo en árabe, el que dijiste recién cuando se rompe el ayuno. ¿O hay algún otro tipo de rezo como deseándolo? ¿Viste? Normalmente los cristianos lo que tenemos es, bueno, yo voy a rezar un Padre Nuestro por vos, y es más o menos es eso, una Ave María, voy a rezar un Sí, rosario, que es más o menos mucho, es más bueno, corto lo que que orar. tenemos, claro, lo que tenemos son capítulos del Corán. El Corán tiene 114 capítulos, el más leído generalmente es el primero, que es una carillita, son un par de renglones. Generalmente se lee para pedir por alguien, para pedir por algo, para pedir prosperidad. Y los rezos constan de estos ciclos que te había dicho, donde hay que decir algunas frases puntuales y después vos tenés para elegir, cada vez que estás parado, 2 capítulos del Corán para leer, los que vos quieras. Entonces, generalmente, o mejor dicho, primero hay que leer siempre el primero y después el que vos quieras. Y generalmente se leen los últimos porque los últimos son cortitos, ¿viste? Hay otros que tienen, no sé, 48 páginas. Claro. Nadie se lo sabe de memoria y la gente que se lo sabe de memoria tampoco va a hacer un rezo tan largo. Eso se leerá en otro momento que vos decís, bueno, me siento a leer el Corán tranquilo, a recitarlo. Y por ahí hasta me leo, no sé, si tengo ganas, me leo 10 páginas, si tengo ganas, me leo 70. Pero cuando rezás se estila a hacer algo más cortito, ¿viste? Y cuando se hacen súplicas, generalmente se lee el primer capítulo del Corán, por ejemplo, o se dice en árabe si uno lo sabe decir en árabe por lo que se quiera pedir, ¿Sabés eh, árabe? poco y nada. Sé hablar algunas cosas, sé leer a cuentagotas, leo como un nene de 6 años lee castellano, y escribir poco porque es bastante complicado. Mi viejo me jode, me dice,
vos sos como los nenes chiquitos, como las mascotas, viste que le decís vení, vienen, pero no saben decir voy. Me dice, ¿entendés, pero no hablas? Me dice, tenés que practicarlo, no seas boludo, tenés que practicarlo. Y jode con eso, pero es verdad que cuanto más lo hablas, más lo vas incorporando. Tenemos en la comunidad nuestra ya incorporadas muchas palabras, qué sé yo, generalmente decimos gracias en árabe entre nosotros, pero como algo normal. O argentinizamos algunas palabras, ¿viste? Eso también está bueno, qué sé yo. Shuf, por ejemplo, significa mirá o mirar. Entonces, qué sé yo, estamos caminando y uno le dice a otro, sí, el otro día estaba yufeando algunas cosas, le agregás el Espectacular. ando, que es el gerundio de acá, ¿viste? Hacemos esas Claro. cosas. Pero bueno, sí, el que puede y sabe dice alguna súplica en árabe y lee este capítulo del Corán, y el que no lo sabe lo hace en castellano, como puede, como quiera. Así que no sé, si querés puedo leer el primer capítulo del Corán y Antes de eso te iba a sí, preguntar que me quedó pendiente antes que cerremos, que me dijiste que hay distintos tipos de comunidades. O sea, como que hay algo que ponen los cristianos para dar el ejemplo. Hay franciscanos, hay, yo qué sé. sí, eh, sí. Y hay dos ramas principales en el Islam. ahí va. Y dentro de esas dos ramas principales, distintas comunidades o subramas. Las dos ramas principales son el sunnismo y el chiismo. Sunismo y chiismo. Sunitas y chiitas. Sunitas y chiitas, exacto. La mayoría en el mundo, en el planeta Tierra, son sunitas y hay un 20-30% que son chiitas, que es la rama a la que yo pertenezco. Y la diferencia se remonta a los comienzos del Islam. Es un debate teológico, filosófico y hasta político y cultural, si se quiere, muy grande, pero la diferencia está en, después del fallecimiento del profeta Mahoma, la paz sea con él, en la sucesión o en a quién seguir después de que él falleció. Los chiitas abogamos más por seguir a su descendencia, de su familia, porque creemos que él así también lo quiso y tenemos argumentos teológicos en los cuales nos apoyamos para decir, bueno, el tipo dijo esto, esto y esto, entonces nosotros hacemos esto y esto y esto. Y los sunitas, que son la mayoría, son los que dicen, no, bueno, pero nosotros ya veníamos siguiendo a tal y a tal y a tal, creemos que estaban bastante acertados en lo que dicen, bueno, son sus diferencias. Pero también tanto el Corán como el profeta decían, mi comunidad es una sola. Y ciertamente que los musulmanes son hermanos entre sí. Entonces, siempre hay que tratar de que esas diferencias no nos separen, sino que nos unen y podamos convivir con nuestras diferencias. Lamentablemente, como pasa con todo, en algunos lugares del mundo las diferencias llevan a las peleas a muerte, y en otros lugares del mundo conviven perfectamente. Qué sé yo, en Irlanda protestantes y católicos se mataban, y acá vos te Nada. subís al Sí, sí, colectivo y no sí. sabés si el otro es protestante, católico, musulmán, judío, lo que fuere. No sé, en algunos países de Medio Oriente, no en todos como se cree, pero en algunos hay cosas muy heavy, la verdad, que pasan entre sunitas y chiitas. Acá, lo más bien, somos todos chiitas, mi viejo tiene un montón de amigos que son sunitas y qué sé yo, en Ramadán por ahí se juntan y rompen ayuno juntos, ¿entendés? Y pasa un poco eso. Pero sí, hay diferencias, aunque sí, también hay algunas diferencias en la interpretación del Corán, pero sí se trata de hacer hincapié en que el Corán es el mismo para todos, entonces que el mensaje en su gran mayoría es el mismo para todos, y esto, qué sé yo, que te decía de los 5 pilares del Islam, de rezar, de ayunar, esto le pasa al musulmán que conozcas, viva en Argentina, en Uruguay, en Argelia, en Sudán o en Dinamarca, de donde sea. Pero sí, las diferencias están y bueno, hay que aprender a convivir con eso. Ah, yo pensé que eran otro, que era más como específicas. No, es algo más así, a grandes rasgos es sunitas y chiitas. A Después no grandes hay, rasgos, sí. claro. Después, en el sunnismo hay distintas escuelas de pensamiento, en el ¿Hay el chiismo chiismo también? hay Ah, algunas subramas, pero que en lo fundamental es esa primera división. Y como te digo, el Islam sigue siendo el mismo para todos y el mensaje es uno para todos, y creemos que tiene muchas cosas en común con el cristianismo, con el judaísmo también en algún que otro aspecto, pero principalmente con el cristianismo, que es una religión con la que el Islam convive en muchos países. Qué sé yo, el Líbano, lo que hoy es el Líbano,
es un país con un régimen de gobierno laico, donde conviven musulmanes y cristianos y algunos pocos judíos, que son menos en Líbano, pero conviven sin ningún problema. En Siria, antes del 2011, cuando empezó las guerras, las invasiones y todo eso, también pasaba lo mismo. En Palestina, hasta la primera mitad del siglo XX, ni Era hablar, sí. ni hablar. En Irán, que hoy en día es una república islámica, es decir, que tiene un régimen de gobierno basado en lo que es el Islam o la ley islámica, las comunidades cristianas que ahí viven tienen su representación, tanto las católicas como las ortodoxas, Las como los protestantes, judíos, las sí, protestantes, hasta los zoroastrianos, que es una religión que mucho más chiquita. mucho más chica y poco practicada acá en Occidente, tienen su representación parlamentaria fija, para no solapar su derecho, aún en una sociedad islámica. Así como muchos países católicos. Bueno, este país, si bien es laico y es para todo aquel que quiera habitarlo, tiene muchos usos y costumbres, hasta en lo legal, que son del cristianismo, y nosotros vivimos acá sin ningún problema. Gracias por haber venido. Antes de eso, sí, te voy a Gracias a pedir ustedes. un rezo para la gente y cerrar con eso, pero te quería agradecer. Ojalá que podamos romper ayuno en alguno de los días de Ojalá, Ramadán. estaría muy Ey, bueno. ojalá podamos romper ayuno alguno de los días, estaremos en contacto para hacerlo, pero me gustaría eso, que dejes un mensaje o un rezo o algo que pueda convocar a la gente como para entender un poco de qué se trata. Bueno, si querés leemos el primer capítulo del Corán en árabe. Me sé la traducción de casi todo el primer capítulo, pero algunas cosas no sé, pero podemos leerlo en árabe. Bendecir al profeta Mahoma, la paz sea con él y con su familia, y después hacemos una súplica cortita que tenga que ver Por con favor. Ramadán en árabe y te lo traduzco como me salga No, y dale, dale, pido pero perdón a por la favor. gente que sabe árabe. Y yo soy un practicante del Islam, pero no soy un clérigo islámico, no soy lo que se conoce como sheikh, que sería como decir cura o rabino. Entonces le pido perdón a ellos, pero vamos a hacerlo con la mejor de las intenciones y Por para que favor. la gente conozca un poco también. Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Ese es el primer capítulo con el que abre el Corán, que es la presentación y la descripción de Dios, y termina con una súplica para que nos guíe. Y después decimos Amén, Allahumma Amén, que significa Amén, Dios nuestro, Amén. Y después siempre, para pedir, hay que bendecir al profeta de su familia. Entonces decimos Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dios mío, bendice al profeta Muhammad y a su descendencia, a su familia. Allahumma ballighna warhamna wa barik lana بحق هذا شهر Ramadán. Dios mío, bendícenos, acéptanos y ten misericordia de nosotros en este mes de Ramadán. Waqbal siyamana, y acepta nuestro ayuno. Waqbal zakatana, y acepta nuestro zakat, nuestra dádiva. Warhamna, waghfir lana, y ten misericordia de nosotros y perdónanos. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, oh compasivo, misericordioso, oh Señor de los mundos. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Y que las loas sean para Dios, el Señor de los mundos. Eso es lo que decimos cuando terminamos. Nos pasamos así la mano por la cara y ya está la súplica hecha, y ojalá Dios quiera que sea aceptada. ¿Cómo podría despedirme? Ponele, yo ya me despido. ¿Cómo podría despedirme como para que la corte Dios te bendiga o algo así? ¿Cómo se diría en Islam? Bueno, con lo más sincero y con lo que nos saludamos los musulmanes, tanto cuando entramos a un lugar como cuando nos vamos, que es el saludo del Islam, que es decir Salamu alaikum, que significa la paz sea contigo. La paz en el sentido de tranquilidad, sosiego, bienestar, bienestar con uno mismo y con lo demás. Me parece que eso es bastante sincero. Cuando llegamos a un lugar decimos Salamu alaikum, que la paz sea con ustedes. Inclusive si hay una persona siempre se habla en plural, en sentido respetuoso y majestático. Y cuando se responde el saludo es Wa salam. Entonces, si querés, puedes decir, qué sé yo, nos vemos hasta la próxima, o salam, y saludamos así. Listo, perfecto. Jafar, muchísimas gracias por Muchísimas haber gracias a venido. ustedes, de verdad. Posta, interesantísima la charla. Espero dentro de poco volver a hacer algo Ojalá, ojalá, ¿por qué no? Ojalá, ojalá nos encontremos pronto de vuelta.
A todos ustedes, salam aleikum. Así está perfecto. Que tengan un feliz Ramadán para aquellos que creen en la religión y que la van a practicar. Nos vemos en la próxima. Dejen like, comenten, ya saben todo lo que tienen que hacer. Nos vemos en el próximo Ciudad de la Tour.